tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén mirando. Hoy vamos a tener un programa especial, una versión especial del podcast. Vamos a estar más o menos comentando un poquito el post, el día después de las elecciones, aunque en realidad no es el día después, ya pasaron varios días. Pero bueno, eso nos va a dar un poquito más de contexto para ver cómo se fue acomodando todo. Obviamente estamos con Jordi. Un saludo, Jordi. Y bueno, mi primera pregunta, como lo que soy, un extranjero que más o menos está entendiendo de qué viene cómo funciona las elecciones y el gobierno español, Mm. ¿qué fue lo que pasó? ¿Se esperaba esto había una previsión de que podría llegar a pasar lo que pasó? No, y probablemente ni tan siquiera los que trataban de augurar una remontada dentro de la izquierda, porque no solamente partían de encuestas adversas, sino de unas elecciones municipales que se celebraron a finales de mayo que generaron un revolcón absoluto en muchas de las comunidades autónomas estratégicas para el Partido Socialista, sea Valencia, sea Extremadura, continuando en regiones históricamente socialistas como Andalucía, o malos o peores resultados en otras regiones como Castilla-La Mancha, mm, auguraban un resultado completamente contrario a lo que hemos vivido ahora. Y lo que hemos vivido ahora ha sido básicamente que las derechas no solamente no consiguen entre sí mayorías, entre los socios preferenciales que son la centroderecha la centroderecha Partido Popular y la derecha tradicional Vox, sino que además sí es posible o sí podría ser posible una unión que en España se ha llamado dicharacheramente Frankenstein, entre un grupo de coalición demasiado heterogéneo, pero presidido fundamentalmente por el Partido Socialista, capitaneado por el actual presidente Pedro Sánchez. Los resultados de las elecciones generales, luego lo vamos a contrastar con las expectativas que tenían propios y extraños, que se tenían a izquierda y a derecha para estas elecciones, han dejado un mapa que supongo que vamos a ser capaces de sobreimpresionar, donde el Partido Popular queda con 136 escaños o diputados en las bancas. El Partido Socialista se queda pues mucho más cerca de lo que se había previsto, que son 122 bancas, y por detrás las otras dos formaciones nacionales, porque se presentan en todas las circunscripciones a nivel español, como son Vox con 33 escaños y Sumar, que es esta nueva coalición que hace las veces de la antigua Unidas Podemos de Pablo Iglesias, ahora con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con 31 escaños. Luego creo que es bastante irrelevante hablar de la composición en escaños de otras fuerzas minoritarias, de que son fuerzas fundamentalmente regionales, es decir, que se presentan en sus respectivas comunidades autónomas y con sus intereses forales, casi lobistas, representando a sus municipios, comunidades autónomas y regiones, pero que van a ser muy importantes para una futura conformación del gobierno. De manera que estos resultados lo que demuestran son dos cosas. Como he dicho, que no hay ningún tipo de posibilidad aritmética para que las derechas puedan sumar en un futuro gobierno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que ha habido un crecimiento abrumador en cuanto a las expectativas de entre los cuatro partidos a nivel nacional del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y lo más sorprendente probablemente sea que después de sus 4 años de desgobierno, no solamente ha conseguido dar la cara y de hecho perder por un puñado de votos y por un puñado de escaños, sino que, y esto es alarmante, simpático, el Partido Socialista ha mejorado sus resultados respecto al 2019, donde su fuerza fue la primera en España y donde su fuerza, amén de otras, llegaron al gobierno. Por tanto, los resultados lo que dejan, es cierto, es una victoria de la derecha en votos y en escaños. El dichoso sistema electoral español no permite que voto sea igual a gobierno, sino que gobierno sea igual a negociación y a pacto. Para que exista negociación y pacto debe existir correlación de fuerzas, que dicen los cursis de Podemos siempre que tienen oportunidad, y esa correlación de fuerzas
de lo que depende es de la fuerza de todos los partidos. Y las derechas juntas no suman. Y las izquierdas juntas con alguna derecha nacionalista, al parecer, sí lo harían. Wow. Vos sabés que, recordando el último podcast, el número 10, yo hice unas menciones al tema de lo consistente de Feijóo en su asunto de su ser político. El tema de intentar ver huecos donde pueda sacar votos. Y él se centró mucho en lo que era la izquierda moderada, la centroizquierda, como para empezar a captar y no... o sea, a la postre el resultado dice de que no tuvo éxito en hacer eso. Pero sí en alejar a los votantes de derecha. O sea, fue como media rara la elección, porque si vos se pones a ver los números, Vox creció en algún punto y leí en algún recorte diciendo, por ejemplo, de que estaba como, no sé si arrepentido, pero por lo menos de acrecentar este miedo a Vox. Palabras de Feijóo, ¿no? Más o menos vamos a tratar de ponerlo. Y es correcto. El único partido que ha infrarrendido, por decirlo de alguna manera, respecto a las expectativas ha sido el Partido Popular de Feijóo. Sumar ha tenido de acuerdo a lo previsto, es decir, oscilando entre los 25 y los 30 escaños, Vox ha oscilado entre los 30 y los 35, ha sido capaz de optimizar las expectativas de acuerdo a lo que se había dicho en todas y cada una de las encuestas, o prácticamente todas ellas, y el partido que ciertamente sí es verdad que no ha obtenido lo que debía y que era el factor clave para la consecución de la mayoría absoluta de la derecha, era el Partido Popular. Para que nos hagamos una idea, del grupo Vocento estamos hablando de GAT3. GAT3 es la supuesta encuestadora más fidedigna para mencionar los resultados finales de unas elecciones. Había pronosticado nada menos que el Partido Popular obtendría entre 150 y 155 escaños. El resultado final ha sido de 136 escaños. Y esto no entra, lógicamente, dentro del margen de error. De hecho, el recuento oficial comenzó con un Partido Popular que estaba aproximadamente en los 122 escaños, y desde el primer porcentaje arrojado, que creo que fue de un 6%, era imposible que la oscilación terminara hacia 150. La derecha, por ejemplo, dependiendo de cuáles sean las primeras zonas que tengan el recuento, puede evolucionar de abajo hacia arriba en el conteo electoral, pero oscilando en unos 10 escaños, 15 escaños. Si empiezas por el punto de partida de los 120 escaños, no puedes llegar a los 150. Por tanto, desde el primer minuto del recuento se supo que no habría ningún tipo de oportunidad para que el Partido Popular respondiera a lo previsto. A partir de aquí claramente surge una pregunta, y es: ¿cuál es la razón por la que el Partido Popular no ha sido artífice de su propia mayoría absoluta? Para poner en contexto, la portavoz del Congreso, que se llama Cuca Gamarra, en un debate dijo: no tengan la menor duda de que el Partido Popular va a gobernar en solitario. Bueno, para gobernar en solitario no necesitas mayoría absoluta junto a Vox, necesitas mayoría absoluta propia, y esos son 167 diputados, y los diputados que ha conseguido el Partido Popular pues son prácticamente 30 menos. Es una barbaridad, y es una barbaridad que por culpa del triunfalismo falso del Partido Popular lo ha convertido como ganador objetivo de las elecciones en el perdedor moral, y ha convertido al Partido Socialista, que es el perdedor material de las elecciones, en el ganador moral de las elecciones. ¿Cuál es la razón del fracaso del Partido Popular? Pues evidentemente hay dos posibilidades, y yo evidentemente voy a arrojar la que yo creo que debe decantarse. Una posibilidad es que el Partido Popular haya pagado su acercamiento a Vox, o los gobiernos municipales que ha comenzado a tener con Vox, metiéndolo en la presidencia del Congreso de las Autonomías o de las municipalidades, metiéndolo en las vicepresidencias, haciendo programas conjuntos, como ha sido el caso de Extremadura, de Valencia o de Aragón,
Y la otra posibilidad es que el Partido Popular simplemente haya renegado de su socio preferencial y, por tanto, como partido de la centroderecha, se haya comportado finalmente como un partido de la centroizquierda. Claro, si el Partido Popular se comporta como una fuerza de centroizquierda, lo que está haciendo simplemente es ser la marca blanca del Partido Socialista. Si eres la marca blanca del Partido Socialista, es mejor comprar la denominación de origen e irse con el Partido Socialista votando al Partido Socialista. Y la realidad es que toda la campaña electoral, salvo en la excepción del debate que se dice que sin paliativos Feijóo le ganó a Pedro Sánchez, ha sido una concesión tras concesión psicológica y moral a la izquierda. Ludwig von Mises se le critica que cuando hace una crítica al socialismo se pierda en el economicismo, pero no recaiga en los aspectos fundamentalmente morales. Y hay una corriente dentro de ciertos movimientos a los que nosotros supuestamente adherimos, que normalmente cae en la inhibición moral y acepta progresivamente el psiquismo de la izquierda dentro de su propia propaganda. Y el Partido Popular cae en ese defecto histórico en el que tradicionalmente habían caído intelectuales, pero que desde la caída del muro de Berlín también han caído partidos políticos, que es cederle terreno moral a la izquierda. La izquierda tiene capacidad moral para arrojar fantasmas a Vox, pero la derecha no tiene capacidad moral para arrojarle fantasmas a la extrema izquierda. Y por tanto, Partido Socialista y Sumar, que es, insisto, la fuerza análoga a lo que es Podemos, pueden presentarse juntos en un debate. De hecho, hubo un debate a 3 en el que no compareció Feijóo porque se sabe que el que está por delante en las encuestas no quiere quemarse o sobreexponerse en los debates y normalmente a esos debates no va. Por ejemplo, va a pasar en las primarias republicanas. Trump no va a comparecer a esos debates y va a dejar que se quemen entre sí porque es el claro favorito. Y en ese debate en el que estaba Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se llamaban por el nombre. Estimada Yolanda, estimado Pedro. Sin embargo, eso es inconcebible dentro de la derecha. Y un ejemplo representativo, cinematográfico me atrevería a decir, es que en ese debate a 3 Feijóo no se atrevió a estar al lado de Abascal porque no era capaz de presentarse como el socio que junto a Vox tenía que combatir dialécticamente a la izquierda. Por tanto, el Partido Socialista le ha funcionado decir: nosotros, que somos unos muy malos gestores, no hace falta que lo digan, porque es objetivamente cierto, lo han sido y lo hemos demostrado en 2 programas, por si uno era insuficiente, lo hemos presentado en 2 programas, azuzamos la bandera de los nazis, que es la bandera de Vox, y por tanto personas que supuestamente en condiciones normales no votarían al Partido Socialista lo hacen porque el socio preferencial del Partido Popular es Vox. Lo que pasa es que el propio Partido Popular, por cobardía, por inhibición moral, no ha sido capaz de ejercer pedagogía ideológica para defender el programa que tienen junto a Vox, que es un programa a veces de recorte del gasto político, de suprimir ministerios de igualdad, de colocar oficinas antiocupas para respetar o para promover el respeto a la propiedad privada de las personas que estaban siendo asaltadas muchas veces en sus hogares, un fenómeno que se está multiplicando por miles en España, sino que se ha escondido de los debates. Es decir, como solemos decir muy recurrentemente, han escapado de la batalla cultural. Yo entiendo que los partidos tiendan a no dar la batalla cultural porque tienen su puestito asegurado y eso parece ser una tarea más intangible para la gente que no se dedica a lo que es público. Pero en una campaña electoral, un político en una campaña electoral no va a dar batalla cultural. Si no la da un político y en una, campaña electoral, ¿quién la va a dar y cuándo va a valer la pena darla? Pues para mí la consecuencia directa de que el Partido Popular haya infrarrendido es porque no ha sido capaz de hacer pedagogía de su aliado natural que es Vox, mientras que PSOE y Sumar se han fundido en un abracito de amor y se han fundido en 2 partidos que han ido funcionando como uno a lo largo de la campaña. Y eso es clarísimo. Yo creo que un error, el error gravísimo en estas elecciones es que primero conceptualmente pensar de que el político en sí aborda la batalla cultural. En mi opinión, para mí no es así, y el gran error que tuvo Vox es no operar como hace la izquierda. La izquierda lo que hace es operar ideológicamente. Entonces, en vez de ellos operar la parte cultural, ellos directamente agarran y se apoyan en su ideología. Entonces, obviamente,
entre pares se unen y como que tratan de promover eso. El tema es que, por ejemplo, Feijóo, lo que a mí me parece, en mi poco conocimiento tampoco es que soy un gran experto de cómo se maneja la política en el país español, pero lo que a mí me parece es que Feijóo como que se desnudó ideológicamente. Entonces, para él, ideológicamente, apoyarse en sus ideales es apoyarse en los ideales de izquierda, porque tiene su corazoncito más rojo que del lado histórico del PP, que es un lado más del centro, más de la derecha tibia, pero más hacia ese lado, ¿no? Del conservador de derecha. Entonces, claro, justamente él se apoya. Era como que mi sensación era que a él pierde la elección por el gran error de visión y el gran error de no ir a las bases de su partido. Él se apoya en sus bases personales, en lo que a mí me parece son bases más de centro-izquierda y izquierda moderada. Y bueno, y ahí tienen, creo que de ahí se ven los resultados de ese fatídico error. Sí, como ejemplo, ahora mismo estamos en una situación que supongo que vamos a comentar, que es la situación de qué acceso a una futura gobernabilidad existe, qué partido puede gobernar, o la disyuntiva de una convocatoria electoral, un bloqueo electoral que solo puede pasar en un país donde los partidos se tienen que poner de acuerdo para gobernar y no simplemente gobierna automáticamente la lista más votada. Claro. Anécdota histórica aparte, en España siempre ha gobernado la lista más votada, pero como consecuencia de que lo ha podido hacer solo de acuerdo a tener un apoyo electoral incuestionable o no. Paréntesis dentro del paréntesis, la derecha tiene 11 millones de votos. Con esa misma cantidad de votos han habido mayorías absolutas de un solo partido que han podido gobernar España con toda tranquilidad. El sistema de voto español tiene sus intríngulis, tiene sus inquietudes para hacerlo cada día más pesado para la formación de los gobiernos. Por eso, en el año 2016 se repitieron elecciones, hubo 2 elecciones. En el año 2019 se repitieron elecciones, hubo 2 elecciones. Y en el año 2023 estaremos pendientes de si esa oportunidad... Eso te estaba por preguntar. Si hoy en día es la posibilidad más, es lo más probable, mejor dicho. Depende de a quién se lo preguntes. Depende de a quién se lo preguntes. Entonces yo no puedo asentar dogmas sobre eso, tengo mi opinión formada, pero creo que se puede describir por lo menos la situación. Existen 3 posibilidades. Bien. Bloqueo, Pedro Sánchez presidente, Feijóo presidente. Si de pronto aparece una cuarta, baja un ovni, no sé, y preside una alienígena el Congreso español, lo vamos a comentar, pero mientras tanto son las 3 únicas posibilidades. Pues vamos a desgranar posibilidad por posibilidad, si me lo permites. Dale. La primera posibilidad es Feijóo. El rey, el monarca español, que es el jefe del Estado, razón por la cual es incorrecto llamar a Feijóo o a Sánchez presidente, son más bien prime ministers, son los primeros ministros, no el presidente. Claro, es que siempre hay un sesgo antimonárquico y antitradicionalista en las nomenclaturas que utilizamos desde España. En el caso de Núñez Feijóo es la lista más votada, razón por la cual ha reclamado poder gobernar. En los debates con el Partido Socialista, Feijóo ha llegado a exhibir un contrato, una hojita a Pedro Sánchez para decirle que me gustaría que usted se comprometiera a hacerme presidente o a abstenerse en una votación para que yo pueda ser escogido. Lo que era una muy buena jugada y muy bien traída, porque Pedro Sánchez había estado jugando permanentemente con, si viene el PP, luego detrás de él o delante, o al ladito viene la ultraderecha. Bueno, Feijóo hizo un movimiento muy inteligente. ¿Ustedes no quieren la ultraderecha a mi gobierno? Bien, pues si yo soy la lista más votada, usted comprométase a abstenerse para una investidura, porque una investidura tiene el siguiente mecanismo. Hay 2 votaciones en una misma candidatura. Y he mencionado al rey porque constitucionalmente el rey, en primer lugar, permite la investidura o propone la investidura de la lista más votada. Lo menos probable es que Feijóo pueda reunir los votos.
¿Por qué? Porque Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro, que ha conseguido un escaño y es una suerte de Partido Popular con sucursal en Navarra, se han quedado a 5 bancas de la mayoría absoluta. Se han quedado a 5. Insisto, hay escaños Nada. que se mueven y oscilan por 5 o 10 votos. Es decir, que si la derecha llega a recibir el mismo número de votos en unas próximas elecciones, por ahí gana mayoría absoluta. Claro. Porque es oscilante, es muy pendular. Muchos de los escaños que terminan disputándose especialmente en diputaciones o circunscripciones más pequeñas. Entonces, primera opción, Feijóo tiene 5 diputados menos de los que requiere mayoría absoluta. Bueno, ¿eso qué significa? Que en una primera votación donde se necesita 176 diputados, es decir, el 50 más 1 del conjunto del Congreso, no optaría a la elección. Segunda votación, y esto vale para Feijóo, para Pedro Sánchez o para cualquiera, es la normativa de la investidura dentro de España. Lo que necesitaría no son 176 diputados, sino más números a favor que en contra. Es decir, más votos a favor que en contra. ¿Cuál es el factor habitualmente clave cuando hay una segunda votación? Las abstenciones. Por ejemplo, si hay un partido que no apoya directamente a Feijóo o a Pedro Sánchez, pero se abstiene, en una primera votación no podría salir, porque lo que se necesita es superar ese 50 más 1. Pero en una segunda votación, si hay un partido grande o pequeño que se abstiene, no le está dando explícitamente el voto en contra y por tanto ese vacío puede hacer que el número de votos a favor sea superior al número de votos negativos. En ese caso había una pequeña posibilidad, que eran los apoyos del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco, en el resultado de estas últimas elecciones, ha conseguido 6 escaños. Esto superaría en un escaño la mayoría absoluta para la derecha y por tanto la derecha podría gobernar con ese partido. ¿Qué ocurre? Que ese partido, como dice su nombre, es Partido Nacionalista Vasco. Es imposible que Partido Nacionalista Vasco más Vox, que es un partido nacionalista centralista, no nacionalista regional, un partido que se opone a la existencia misma de las autonomías en España, cuando el Partido Nacionalista Vasco precisamente es un partido autonomista vasco, nacionalista vasco, pues no encajan. No encajan. Por tanto, la investidura de Feijóo se prevé absolutamente imposible, salvo que de pronto, no lo sé, genere una división en el seno del Partido Socialista, consiga algún socialista rebelde que no quiera que el Partido Socialista haga ciertos pactos para investir a Pedro Sánchez, que son francamente macabros y que son muy bizarros y que ahora vamos a explicar, porque eso es el meollo del asunto, y de pronto el Partido Popular consiga negociar con el Partido Socialista un gobierno donde el PSOE se abstenga, quizá con el compromiso de que el Partido Popular, no sé, comparta a la mitad la investidura con el Partido Socialista, es decir, un gobierno de concentración nacional que tiende a existir en muchos países del norte, pero en una sociedad tan polarizada como España no, y en una sociedad tan autocráticamente gobernada por Pedro Sánchez, sería imposible que un hombre narcisista patológico como Pedro Sánchez, bueno, pues le dé vida a Feijóo después de que Feijóo lo diera muerto y por muerto y lo machacara durante tanto tiempo como para que al menos tenga, vamos, ni un día Feijóo podría ser presidente si depende de los votos o de la, digamos, misericordia de Pedro Sánchez. Entonces, yo voy a dar por descartado, como parece que está descartada, la presidencia de Feijóo. Es decir que, si Feijóo quiere ser presidente de España, se necesitaría una repetición electoral para que sus números mejoren. La repetición electoral, por cierto, vendría en las próximas Navidades. Es decir, no estaríamos nada lejos. Por cierto, en España se votan los domingos. Hemos votado en el día más caluroso del año, el 23 de julio. La participación finalmente no ha aumentado demasiado. Paréntesis socarrón de los míos para decir que en España existe un movimiento muy simpático que es el movimiento abstencionista, que ha hecho mucho ruido durante 4 años, que tiene a muchos grandísimos promotores y resulta que la abstención no solamente no ha subido, sino que ha bajado. O sea que en España, digamos que el abstencionismo ha pasado un 34% a un 29% en estas últimas elecciones, a pesar de que se haya votado en el día más caluroso del año, lo que convierte a ese movimiento en absolutamente ridículo. Dicho lo cual, la segunda opción es, insisto, un bloqueo electoral que se supedita a la tercera posición, que es si Pedro Sánchez puede ser presidente o no.
Lo cierto es que Pedro Sánchez cuenta con Sumar, partido de Yolanda Díaz, cuenta con Esquerra Republicana de Cataluña, que es la izquierda independentista catalana, puede llegar a contar con Bildu. Bildu es un partido, en fin, que cuesta de entender por qué existe dentro del Congreso español, porque Bildu es la antigua izquierda abertzale. ¿Qué era la izquierda abertzale? El brazo político de la organización terrorista ETA. Ah, mirá. Y ese partido, como en demasiadas instituciones lamentablemente en el mundo, Perú tiene su facción en su bicameralismo. Colombia. Sin ir más lejos, Colombia, efectivamente, donde hemos tenido que ver debates donde Gustavo Petro, que es finalmente eso, lo que las FARC fue, de manera más simpática, más, iba a decir acicalada, pero siendo de izquierdas y mirándole el porte de acicalado no debe tener absolutamente nada. Las gafas y cuando se las limpia porque no ve las tontadas que hace y dice, pero cuando no puede leer el manifiesto comunista se las limpia, ¿no? Y entonces por ahí va bien. Pues yo he tenido que ver a este hombre debatir en un mismo escenario con Bentancur, que es una diputada de derechas que fue secuestrada por las FARC. O sea, se tienen que dar estos escenarios macabros dentro del Congreso, ¿no? Y Bildu es una formación que le puede dar perfectamente la investidura a Pedro Sánchez, porque le aprobó los presupuestos generales del Estado, porque le aprobó la ley de vivienda social, porque le aprobó muchas y muchas cosas. Es decir, que con ese partido también cuenta. Puede contar con el Partido Nacionalista Vasco, porque el Partido Nacionalista Vasco es la ramera que se vende al mejor postor y si el Partido Socialista le vende más cosas para su autonomía. Porque claro, el liberalismo llama por las autonomías, pero cuando las 17 autonomías se convierten en 17 grupos de presión para digamos, sacarle cada vez más y más y más al Estado de manera privilegiada por encima del resto de las regiones, nos encontramos con una situación de administración desleal del gobierno, evidentemente respecto al intercambio de votos que puede llegar a conseguir cuando se le ofrece tal y cual cosa al Partido Nacionalista Vasco. Y estos serían los partidos que de momento sí podríamos deducir que le van a dar un apoyo a Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez se podría quedar a 3 votos para los 176. El siguiente partido es Junts per Catalunya. Junts per Catalunya es el partido que tiene la llave de la gobernabilidad en España. La tiene si lo vota con un sí, cosa que vamos a decir de pronto que es improbable, pero si se llega a abstener en esa segunda votación donde todo lo que se necesita son más votos positivos que negativos, Pedro Sánchez podría llegar a tener un escaño más de síes que de noes y con ello gobernar España. ¿Cuál es la formación política de Junts per Catalunya? La formación de Junts per Catalunya es el independentismo catalán, que podríamos decir que está a la derecha. Si Esquerra Republicana está a la izquierda, Junts per Catalunya está a la derecha. ¿Y quién es el líder de Junts per Catalunya? Eso te iba a Pues un hombre que se llama Carles Puigdemont. ¿Y quién es o qué hizo Carles Puigdemont? Insisto, persona que tiene las llaves de la gobernabilidad en España, la persona que declaró la independencia de una parte del territorio de España para separarlo de España, que dio un golpe de Estado y que ahora mismo es prófugo de la justicia, persona que huyó en un maletero hacia Bélgica y que ahora mismo está, por cierto, en una condición muy simpática, porque tú sabes que siempre hay que establecer condiciones para la negociación. Pues es curioso que el Partido Socialista, que controla la Fiscalía General del Estado, depende del gobierno, un día después de que Pedro Sánchez, tuviera todas las cuentas en la cabeza, resulta que la Fiscalía General del Estado ha emitido una orden de búsqueda y captura de Carles Puigdemont, cosa que se puede interpretar bajo 2 vertientes o 2 puntos de vista, uno más macabro, el otro menos macabro. El menos macabro, llevarlo para España, indultarlo. Para indultar a una persona tiene que pasar primero por la cárcel y recibir una sentencia. Segundo, para convertirlo en un rehén de su propio partido. Nosotros hacemos esa, orden de arresto y captura, lo metemos en una cárcel y decimos, ustedes como partido quieren que su líder salga de la cárcel, vótenos para que seamos los futuros reelectos en el gobierno
español, la mafia-estado en su estado puro. Esta es la condición. Es evidente que, y esto es lo último que quiero decir, y además es todo en realidad, porque es plantear toda la tabla de ajedrez maravillosa que nos va a tener varios meses en negocio, aunque es verdad que quizá agosto serán vacaciones, hasta finales de agosto no sé, los diputados no recogen las actas dentro del Congreso de los Diputados, o sea, hay que negociar quién es el presidente del Congreso, quién es el vicepresidente y quién ocupa qué lugar. Cuando después esto haya pasado, habrá 2 sesiones de investidura. Se prevé, Feijóo va a presentar su investidura. Mira. Con las 8 horas diarias del par de sesiones para la primera votación y el otro par de sesiones para la otra. Se va a presentar sabiendo que no saldrá, lo que a mí me parece una vergüenza, porque es una persona que solamente ha sido escogido por una razón como presidente del partido, por una, gobernar España para los próximos 4 años. No solamente no lo consigue por los errores que hemos aducido, sino que vamos a verlo en una actitud absolutamente humillada y arrastrada, pidiendo durante no sé cuántas horas el voto a gente que no se lo va a dar. Y luego Pedro Sánchez va a hacer lo suyo. Pedro Sánchez tiene sustancialmente más posibilidades. ¿Qué ha dicho? Porque claro, aquí estamos hablando de Junts per Catalunya. Bueno, ¿qué ha dicho Junts per Catalunya sobre la investidura de Pedro Sánchez? Pues ha dicho, nosotros no vamos a investir a Pedro Sánchez salvo por 2 condiciones. Amnistía para esa macrocausa contra el proceso independentista que incluye a 4.000 personas, o sea, la macrocausa, pues la macroamnistía, cosa absolutamente anticonstitucional porque no existe esa atribución del Partido Socialista. Y, segunda condición, esta te va a excitar muchísimo, se te va a poner la barba en la cabeza, autodeterminación. O sea, que Junts per Catalunya le diría al Partido Socialista, si quieres que te invistamos, queremos un referéndum de independencia vinculante en Cataluña. Wow. Otra cosa que es, no digamos que es, digamos, explícitamente anticonstitucional, es algo que evidentemente el presidente del gobierno de España es muy difícil, incluso partiendo de Pedro Sánchez es muy difícil. Por tanto, estas 2 condiciones que son y que han sido repetidas una vez tras otra, amnistía y referéndum, se puede convertir en un amnistía o referéndum y entonces pasar de la condición de máximos a una condición de mínimos y rebajar las cosas, ¿o no? Bueno, pues aquí entra el último factor, que es un factor que retuerce todavía más la retorcidísima situación en España. El viernes se publica el resultado final del voto extranjero, que se llama el voto CEDA. ¿Sabes qué es lo que va a ocurrir con ese voto CEDA? ¿Qué? Que el Partido Popular va a ganar un escaño más, que tiene un territorio al que apenas le faltan 200 votos para traducirlo en un escaño que perdería el Partido Socialista. ¿Y qué implicaría ese diputado que puede ganar el viernes? Que al Partido Socialista no le bastaría solo con la abstención de Junts per Catalunya, sino que necesitaría su sí en la investidura. Y eso cambia bastante, porque de hecho hasta ahora ni Bildu, ni Esquerra Republicana, ni Junts, en la anterior sesión de investidura que hizo a Pedro Sánchez presidente en el 2019, lo que hicieron fue abstenerse. Pero ahora tienen que decir que sí. Pero son partidos que, como han aprobado muchas cosas ese gobierno, probablemente le digan que sí. Porque son partidos, digámoslo así, más ideologizados hacia la izquierda, y el miedo a una repetición electoral es el miedo de siempre de que Vox entre en las instituciones. Pero Junts per Catalunya, a lo máximo a lo que se cree que se puede aspirar es a que se abstenga, pero a darle un voto afirmativo a Pedro Sánchez sin conseguir todas esas condiciones de máximos, es realmente una situación peculiarmente retorcida y muy, muy, muy compleja. De manera que estas son las cartas que están puestas encima de la mesa. Mi opinión personal, diría que prefiero no decirla, porque cada vez que digo una opinión, el tiempo al final acaba demostrando que la política española es todavía más perversa, pero a mí me da
y me huele la cosa a que si Junts per Catalunya tiene que forzarse a darle un sí a Pedro Sánchez, probablemente no se lo dé y el resultado natural de ello es que haya unas nuevas elecciones, pero no hay nada, absolutamente nada, que se pueda dar por seguro con las dos, digamos, las dos figuras más malvadas de España, que es el nacionalismo catalán y Pedro Sánchez. Wow. Insisto, la gobernabilidad española está en manos de personas que quieren irse de España. Claro, justamente primero y principal, la situación actual de España hace que los libros de Game of Thrones sean una pelotudez grande como una casa. Es increíble, me encanta. Lástima que lo estés sufriendo, o sea, me da pena por vos, pero a mí es como que me encanta. Es la trama esta del poder. Ahora, sería muy difícil. Primero y principal, me llama mucho la atención esta parte donde el futuro de la gobernabilidad de España son gente que no quiere gobernabilidad en España, o sea, que quieren otra cosa. Entonces, ese punto le mete un poco de picor a toda la trama política. La otra cosa es, entonces, para hacer un recap, ahora que ya están los resultados electorales, sí o sí, los dos partidos que se sienten ganadores tienen que reclamar la investidura presidencial. O sea, no presidencial, sino tienen que reclamar el gobierno, digamos. Porque tranquilamente Feijóo podría desistir y eso haría que Pedro Sánchez sea gobierno, o Pedro Sánchez tranquilamente podría desistir, que es otra posibilidad, y haría que Feijóo sea gobierno. El bloqueo es esto está sucediendo, que son ambos partidos, por un lado el PP y por el otro lado el PSOE, que están reclamando el gobierno y podría desembocar en una repetición de las elecciones de acá a unos meses. Ahora, ¿cómo se definiría? O sea, ¿cuáles serían los requisitos esenciales para que se dé tiene que haber un acuerdo entre los dos partidos diciendo, bueno, nos sentamos una mesa y decir, bueno, hay que realmente, no vamos a tener una salida, hay que sí o sí repetir las elecciones? Eso sería, porque ¿hay algún organismo que regule ese tema? Pues sí, a eso le podríamos llamar la alternativa debajo de la mesa. Ese famoso teléfono rojo que conecta a Washington con Moscú durante la Guerra Fría, que existe y que está sobre la mesa del presidente. En este caso hay una verdad rotunda, y es que si el Partido Popular ha exhibido tanta cobardía para tener como socio preferencial a Vox, pero en España necesariamente, si uno no suma el quórum, necesita exigentemente un socio, el socio preferencial del Partido Popular es el Partido Socialista. Entonces, ¿por qué no se comporta como tal y abre la palma de su mano fiel al Partido Socialista, con el que evidentemente históricamente han existido tantos acuerdos de Estado? El mismísimo Santiago Abascal ha dicho hoy en una entrevista al periódico OK Diario que él estaría dispuesto a darle sus apoyos al Partido Popular si encuentra 6-7 socialistas buenos que sean capaces de romper con el Partido Socialista y que sean capaces de ofrecerle sus apoyos a Núñez Feijóo. Y hay editoriales de diarios relativamente importantes que también piden esa estabilidad. Yo personalmente creo que el bloqueo electoral no es malo, o sea, que no haya políticos gobernando es fenomenal, y a España le ha ido bien sin políticos porque el PBI ha crecido incluso más. Hay menos regulaciones, las leyes no se pueden aprobar, no se puede gobernar sobre la base de decretos leyes, por tanto hay ciertos automatismos sobre la economía y sobre la política, recordando que las unidades descentralizadas de los estados siguen funcionando, es decir, Cataluña tiene su gobierno, Andalucía, Extremadura, Aragón, Galicia tienen sus respectivos gobiernos y además pueden realmente funcionar en una especie de anarquía autonómica pura ante la inexistencia de un gobierno central que vaya aprobando cosas, si bien es verdad que Pedro Sánchez actuaría como presidente en funciones
si no se llega a ningún acuerdo y mientras haya un nuevo gobierno. O como una monarquía, digamos, sin gobierno central, porque el jefe del Estado siempre será el rey Felipe VI. Los dos únicos casos en los que Partido Socialista y Partido Popular puedan gobernar sería la menos probable, que el Partido Popular haga algo para permitirle a Pedro Sánchez gobernar, y digo lo menos probable porque desde un punto de vista de mera legitimidad política el Partido Socialista no es la primera fuerza, sino que la segunda. El Partido Popular no puede decir, mira, te voy a premiar por perder las elecciones contra mí. Hombre, no tendría ningún tipo de sentido. Pero si el Partido Socialista lleva al PP al córner realmente y a la esquina del cuadrilátero y lo presiona porque tiene sí apoyos factuales para poder ser investido, insisto, entre Sánchez y Feijóo el único que puede hacer eso es Sánchez, por todo lo que hemos comentado con anterioridad. El Partido Popular puede decir, mira, te permitimos gobernar en solitario con nuestros votos si no metes a ningún socio independentista dentro del gobierno. O la otra opción, que sería más probable, pero las dos opciones, ya insisto, son ridículas en probabilidad, pero la menos improbable de la cantidad de improbabilidad que existe en cualquiera de ellas sería el Partido Socialista se abstiene para que el Partido Popular gobierne, a cambio de que el gobierno del Partido Popular no incluya a Vox y no incluya un programa donde se pueda percibir a Vox dentro del gobierno. Eso ya sería, digamos, muy improbable, porque el Partido Popular sí está dispuesto a tenderle la mano al Partido Socialista, pero el Partido Socialista no solamente no le acepta la mano, sino que se la empuja para que los pobres se caigan hacia el precipicio y se estampen. Y ese es el gran problema del Partido Popular. El Partido Popular va a rebufo del Partido Socialista. El Partido Socialista le dice, ojo, viene la ultraderecha. ¿Y qué hace el Partido Popular? Demostrarle al Partido Socialista y a sus electores que no, que son buenos, y que el Partido Socialista es el socio preferencial, y que es un partido que sí, que está por ahí, lo cual es tomar por imbécil a la población, porque mientras que el Partido Popular en las elecciones generales se está desdiciendo de Vox, en ese mismo tiempo, el Partido Popular está formando gobiernos autonómicos y municipales con Vox por los buenísimos resultados de Partido Popular y de Vox en las regiones. Y voy a dar el dato final para decantar esa posición inicial que defendí, y es que el PP lo que está pagando no es juntarse con Vox, sino separarse y desdecirse de Vox. En Extremadura hay un gobierno donde la lista más votada es la del Partido Socialista, hipocresía de Feijóo al decirle a Pedro Sánchez que me deje gobernar porque mi lista es la más votada, porque se ha formado un gobierno donde el Partido Popular y Vox, como suman, son gobierno. ¿Por qué? Porque los políticos van al poder, no van a ser honestos con la democracia española, cuando en realidad la democracia española no se basa en que te vote el pueblo, sino que te vote el partido con el que puedes negociar en el Congreso. Entonces, en Extremadura, la presidenta se llama María Guardiola. Ningún parentesco con el entrenador. María Guardiola. María Guardiola es una mujer que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros municipios donde PP y Vox han pactado a placer, como en la Comunidad Valenciana, que es una región de bastión históricamente izquierdista, a mansalva, el izquierdismo allí, donde no es que haya gobernado la izquierda, es que han gobernado todos los partidos de izquierdas y el Partido Popular hace tiempo que no lo hacía. Bueno, pues en esa región, María Guardiola dijo que no, siendo ella del Partido Popular, no puedo pactar con una organización machista. Lo dijo sobre Vox. La presidente o la candidata del Partido Popular centro-derecha por Extremadura dijo eso, mientras que dentro del Partido Popular todos los gobiernos autonómicos se estaban formando con Vox, donde todo lo que había que determinar era quién tiene qué en el siguiente gobierno. Sí, quién tiene qué en el siguiente gobierno. María Guardiola, candidata del Partido Popular en Extremadura, lo que hacía era echar piojos a Vox diciendo que no podía pactar con una formación negacionista, etcétera. O sea, como si fuera una mujer de izquierdas, jugando el papel de izquierdas. Bueno, finalmente tuvo que callarse la boca, tuvo que reconducir desdecirse y reconvenir sus palabras, y al final sí formó gobierno con Vox. Bueno, eso duró mucho tiempo, fue un tira y afloja discursivo permanente. La hipótesis que manejamos todos es que, evidentemente, desde la cúpula del Partido Popular le habrán dicho, mira, niña, con este discurso vete al Frente Socialista y déjanos en paz, porque ahí somos una organización un poco más seria como para llamar machista a un partido que no lo es, ¿no?
Entonces, al final, ¿qué ha pasado en estas elecciones? Es muy fácil. Tenemos las elecciones municipales donde esta mujer ganó. ¿Qué pasó en Extremadura, en esa misma región, en las elecciones generales? Que el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza, pero ha perdido votos. El Partido Socialista ha ganado, pero Vox nada menos que ha duplicado su resultado respecto a las elecciones municipales. Pasó de 40.000 votos a 80.000 votos en 2 meses. Y eso Interesante. ha pasado al mismo tiempo en el que los votantes del Partido Popular vieron cómo la candidata a la presidencia del Partido Popular estaba insultando a Vox. Pues 2 meses después, en la traducción a las elecciones nacionales, en la región de Extremadura, Vox duplicó su resultado, cuando Vox a nivel nacional ha perdido mucho, porque tenía 52 bancas y se quedó en 33. ¿Por qué? Porque mucha gente ha hecho lo que se llama voto útil hacia el Partido Popular. Exactamente. Por lo tanto, dado que el Partido Popular y que Vox, ahora mismo, dadas las reticencias del Partido Popular a identificarse con algo colateral a Vox, ha perdido a consecuencia de ello, y creo que he defendido la tesis, y que defendiendo la tesis ha quedado clara como algo más probable que lo otro, eso de que el PP lo que haya pagado es acercarse a Vox y no alejarse. Lo que le queda es el Partido Socialista, y lo que va a intentar es acercarse al máximo al Partido Socialista, pero el Partido Socialista simplemente pues no quiere jugar a la pelota con el Partido Popular porque no, porque es el chulo del barrio y porque tiene la pelota. ¿Y por qué tiene la pelota? Pues porque Pedro Sánchez, con una coalición extrañísima, absolutamente inmoral y aberrante, digamos, bajo el mismo punto de vista de lo que España es como nación, que es una nación que tendería en todo caso a autorreplicarse o a perpetuarse, pactar con los que han sido enemigos del Partido Socialista, de la Constitución española y de la mismísima existencia del Congreso de los Diputados. La última anécdota. Hace un par de años, cuando hubo una moción de investidura para Pedro Sánchez, el partido que ahora mismo le tendría que dar apoyo, que es Junts per Catalunya, tenía a una mujer que compareció en el Parlamento que es hermana de una mujer que por participar de la secesión catalana estaba presa en aquel momento. Pues la hermana de esa mujer compareció en el Congreso en la moción de investidura. ¿Y qué dijo? Dijo literalmente las siguientes palabras: me importa un comino la gobernabilidad de España. Dijo eso hace 4 años la hermana de una presa del partido que ahora mismo tiene la llave de la gobernabilidad de España. Le importará un comino la gobernabilidad de España esta vez, y por tanto vamos a ir a una repetición electoral donde a lo mejor Pedro Sánchez no sale aliviado por los pelos como ha pasado ahora. Pues bueno, como se diría, esto ya va para el siguiente capítulo, pero la política española creo que se ha convertido en una de las más entretenidas del mundo, porque el sistema electoral español no deja las cosas demasiado claras después de cada elección. Bueno, la verdad que vamos a seguir todo este recorrido de las aventuras, las intensas aventuras de Pedro Sánchez por el bosque. Y porque la verdad que el entramado político se puso realmente muy interesante, sobre todo porque vos tenés, ellos tenían el ejemplo de cómo funciona en las regiones. Si vos estás viendo que la alianza con Vox está funcionando de manera correcta, mínimamente para formar gobierno y para tener esta oposición hacia la izquierda, ¿por qué no lo replicás a nivel nacional? Es obviamente algo ideológico, que están respondiendo a estos dos factores. O respondés al factor ideológico dentro de la política, o respondés ante los incentivos económicos. Evidentemente, en Feijóo pesó más el incentivo ideológico y no esta opción de seguir robando en el poder. Así que bueno, vamos a seguir informando, vamos a seguir viendo cómo sigue todo el show de la política española en próximos episodios. Así que por hoy, si llegaste hasta este minuto, no me queda más que agradecer a Jordi por su claridad, por su excelente, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos hoy,
No me agradeces la presencia. La presencia no me la puedes agradecer. Así que bueno, será hasta la próxima. Nos vemos.